Tanto la migración como el cambio climático son fenómenos muy complejos. En el debate público se oye hablar de migraciones climáticas o incluso de refugiados climáticos, a menudo con una connotación de alarma. Veamos lo que dicen las investigaciones sobre el tema. En primer lugar, los términos que se utilizan para designar el fenómeno de personas desplazándose de su lugar de origen son variados. Migración es solo uno de ellos, y no siempre el más apropiado. El concepto de movilidad humana, introducido por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha resultado más útil en diversos contextos de desplazamiento de personas, incluidos los más complejos y específicos. Por este motivo es el término que emplearemos aquí. ¿Qué factores impulsan a las personas a dejar sus hogares? Hay 5 factores principales que influyen en la vida de todos: el clima político actual y la situación social, económica, medioambiental y demográfica que vivimos. Cuando hay un cambio sustancial en uno o varios de estos factores, las personas pueden sufrir un estrés considerable y plantearse la posibilidad de marcharse. La decisión de desplazarse también está muy condicionada por la disponibilidad de empleo y vivienda o la perspectiva de seguridad en las zonas de destino. Las decisiones sobre movilidad, por lo tanto, son muy complejas y dependen de muchos otros factores. Por ejemplo, cuánto dinero puede conseguir una persona o el apoyo que le brinde su red social. Los efectos del cambio climático, entre muchos otros, pueden ser motivo de peso para empezar a pensar en trasladarse a otro lugar. Por ejemplo, en las zonas áridas del Gran Sahel, las precipitaciones son impredecibles, pero las sequías son seguidas por lluvias erráticas, breves y torrenciales. Las islas pequeñas, como las Comoras, sufren ciclones más frecuentes e intensos. Grandes zonas de la costa africana occidental, así como las zonas costeras de Europa como Gales o los Países Bajos, están amenazadas por el aumento del nivel del mar. En América Latina, los bosques y los glaciares cada vez son menos. Esta es la realidad de muchas regiones del mundo, en la que los alimentos, los medios de vida y la seguridad se encuentran amenazados, lo que resulta en malas cosechas y disminución de rendimientos. ¿Es esto lo que verdaderamente impulsa a cientos de millones de personas a dejar sus hogares? La movilidad humana siempre ha formado parte de la organización social y la experiencia de las personas. Gran parte de la movilidad, relacionada o no con el cambio climático, se produce dentro de una misma región y no cubre grandes distancias. Además, se trata de un fenómeno más circular que permanente. Los desplazamientos se inician principalmente en zonas que además padecen las consecuencias de un estado débil o incluso frágil, conflictos violentos, tensión social o, en general, condiciones de vida duras o económicamente desfavorables. Muchas personas vulnerables a los efectos del cambio climático tratan en primera instancia de afrontar la situación diversificando sus ingresos en lugar de desplazarse. Muchos hogares afectados por el cambio climático son tan pobres que ni siquiera tienen los recursos necesarios para trasladarse. Están atrapados. Las consecuencias del calentamiento global los afectan de lleno. Por lo tanto, hay una relación entre cambio climático y movilidad. Pero el cambio climático no es la única razón de los desplazamientos. Etiquetar a las personas desplazadas como refugiados climáticos no les hace justicia. Dicho esto, ¿cómo podemos instalar un debate más constructivo y mejor fundamentado? Primero, debemos cambiar nuestra percepción. La movilidad humana adopta muchas formas, se produce en diversos contextos y sus consecuencias pueden ser positivas o negativas. Rara vez existe una sola razón para desplazarse. Un entorno seguro, capaz de alimentar a la población, pesa más que los incidentes aislados. La movilidad humana es una estrategia de adaptación. Segundo, la movilidad humana debe gestionarse de manera más constructiva y justa. En lugar de prevenir la movilidad y la migración, los Estados deben abordarla y regularla. Para ello es necesario adoptar estrategias dirigidas a evitar las causas de la migración y los desplazamientos forzosos, así como sus efectos negativos, por ejemplo, el tráfico de personas. En el Instituto Alemán de Desarrollo buscamos soluciones para tender puentes entre distintas esferas políticas,
fomentar la coherencia y adoptar una visión común de los desafíos relacionados con la movilidad humana en el contexto del cambio climático, fortalecer la gobernanza de múltiples niveles y el empoderamiento local, utilizar mejores bases de datos y buenas prácticas para desentrañar los problemas complejos de la vulnerabilidad local y el papel de la movilidad humana. Cambiar la actitud y mejorar la gestión de la movilidad humana no es tarea fácil. Es una tarea global, y la necesidad de abordarla es aún más urgente debido al cambio climático y su dinámica impredecible.